A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima, es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí en Dame el Poder. Hoy vamos a hablar de los impuestos. Los impuestos que uno se pregunta por ahí, ¿es nada más que lo pagan los ricos o los empresarios? No, no. Los impuestos los pagan todos. Impuestos hay en la boleta de la luz, en la boleta del gas, en la leche, en todo lo que nosotros compramos. Está el impuesto del IVA, aún la gente más humilde paga impuestos. Todos pagan impuestos. Y son exorbitantes. El 21% de IVA es uno de los más altos del mundo. La presión impositiva que en este país es una de las más altas del mundo. De ese tema y cómo se inserta dentro de todo lo que es la macroeconomía y cómo podemos hacer para que baje, teniendo en cuenta una reforma impositiva que debería hacerse el año que viene, debería hacerse también una previsional y laboral. Vamos a hablar con Santiago Sáenz Valiente, después de la pausa. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Aquí estamos, gracias por venir, Santiago, como todos los años. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo estás? Bueno, justamente yo decía, es uno de los países con presión más alta tributaria, ¿no? Más impuestos más altos. Sí, y le expliqué un poco a la gente que todo el mundo paga impuestos y que cómo viene la mano, ¿no? Por supuesto, a ver, estamos con una presión altísima, de eso no hay ninguna duda. Estamos con una evasión altísima también, que muchas veces una cosa es consecuencia de la otra. Yo creo que no solo tenemos un nivel de carga fiscal equivalente a los países de la OCDE, sino que también tenemos muchos impuestos que tienen una distorsión, y voy a explicar esto, qué significa la distorsión, porque la distorsión implica que uno tiene que pagar impuestos en función de la capacidad económica, financiera que tiene de contribuir al Estado. Gano mucho, debo pagar mucho, hay una progresividad ya planteada. Ahora, si a mí me dicen que gano, que esa cifra, que esa determinación sea correcta en base a la realidad. Si yo no contemplo la inflación en el ámbito de la liquidación del impuesto, obviamente es una ilusión óptica esos números y yo no gané nada y tengo que pagar un impuesto. La tasa efectiva termina siendo potenciada. El daño que se le hace a la economía es enorme, porque yo creo que, por supuesto que la raíz de nuestros problemas son los gastos públicos, pero después está cómo lo financio. Entonces, como bien vos decías, el único ingreso genuino, estrictamente, más allá de lo proveniente de los dólares de exportación, son los impuestos. Entonces, los impuestos tienen que bajar, no queda ni un milímetro para incrementar los impuestos en la Argentina. Eso está clarísimo. Pero además de eso, insisto, creo que hay que corregir las deficiencias en la medición de la renta. Fíjate, voy a poner un ejemplo muy fácil. Vos compraste un inmueble durante el año 2018, en los primeros meses, con un dólar de 18. Terminó el año en 37, es decir, el doble. Lo compraste y decidiste venderlo a fin de año y dijiste, me equivoqué, lo quiero vender. Lo compré en $500.000, lo voy a vender en $500.000. Tenemos diferentes dólares. No gané un peso y sin embargo tengo que pagar impuesto. Porque la medición se hace en pesos, actualizada, pero se hace en pesos. El mercado inmobiliario se maneja en dólares. ¿Qué impuesto pagas de las ganancias? En realidad se llama impuesto cedular a las ganancias, que es por venta de inmuebles.
Es una locura. Esta evasión que hay, que es un enorme, algunos dicen el 40%, yo creo que es más, es una rebelión fiscal y la realidad es que vos te alejás de la capital y vas incluso a la provincia, te estoy hablando de todos los partidos de alrededor de la capital, te estoy hablando del conurbano, de los pueblos, nadie te da un ticket. Se lo tenés que pedir, salvo que vayas a los supermercados más grandes. Mira, Elizabeth. Nadie. O sea, te más escriben allá en del un ticket. papelito, ni que hablar los pueblos, en un papelito, 1 kilo de carne. O sea, es así. A ver, y deben facturar, los el que son fisco está- monotributistas, una. El La fisco demás está no la registran. inmerso, el fisco está inmerso en los últimos tiempos con, digamos, la necesidad de combatir las facturas apócrifas. Pero la verdad, el verdadero problema es que la estructura tributaria como está, y lo voy a decir, termina incentivando la evasión. Y este es el gran problema que hay. Porque entonces el Estado tiene que combatir, porque es un gran mal la evasión, es una gran injusticia para los cumplidores que prácticamente no tienen beneficio alguno. Los hubo en bienes personales, 2016, 2017, 2018, pero prácticamente no lo tienen. Y entonces, obviamente, se sienten avasallados y, fíjate vos un poco, se calcula que estamos número 5 entre 102 países de los que más evadimos. 20.000 millones de dólares, 4,4% del Producto Bruto Interno se va en evasión impositiva. La solución es bajarlos, no hay ninguna duda, y es fijar impuestos que sean acordes a la verdadera capacidad de contribuir de cada operación económica. Vos escribiste Si no la raíz resolvimos esto, la raíz de nuestros problemas económicos son los impuestos. sí, no tengo ninguna duda de que es la gran raíz. Obviamente, y lo hablaste vos, el tema de los gastos públicos es el origen, pero la raíz en definitiva son los impuestos, porque los impuestos tienen que afectar lo menos posible la economía. Cuando hay impuestos que no están acorde a las pautas establecidas por la propia Constitución Nacional, la equidad, la no confiscatoriedad, la capacidad de contribuir, la proporcionalidad, si no está en función de eso, que es nuestra Carta Magna, Bueno, evidentemente yo conozco eso se muchísimos rompe. empresarios pyme que te dicen que si está todo en blanco, no subsisten. O sea, ni siquiera hubieran podido empezar a ver, trabajar. ¿sabés lo que pasa? Es que la alta carga fiscal también quita las ganas de trabajar, por supuesto, incluso a los profesionales. Pagando un 40% de impuestos, entre impuesto a las ganancias, impuesto al débito y crédito, que bueno, tendrás el pago a cuenta, el efecto del Ingresos IVA. brutos, Claramente, sellos. ingresos brutos, 4%, pero a ver, claramente a las pymes se las trató de ayudar. Se cometieron 2 errores, para mí, muy grandes. Pero el primero y principal es el gobierno no difundió adecuadamente los beneficios impositivos que tienen las pymes. Y después, el vencimiento de lo que era la inversión productiva, que era para incentivar a que compren bienes de capital las empresas, les daban un 10% a cuenta del monto invertido, a cuenta del impuesto a las ganancias, eso no se prorrogó. Es indispensable que se prorrogue. Se está trabajando, entiendo, en la Secretaría de Pymes para que el salto entre el monotributista y el inscripto no sea tan grande y buscar una solución en ese sentido. Es sideral. Los IVA responsables inscritos pagan fortuna de impuestos y No, los monotributistas, a ver, sí. Hay gente que es monotributista y factura lo mismo que un responsable inscrito. Por O sea, supuesto. es increíble. En ese sentido totalmente. Yo iba a decir que no en este sentido. Ojo con el IVA, ¿no? El IVA, los que facturan IVA son agentes económicos que recaudadores debieran ser. No debiera tener un efecto fiscal y justamente en el tema del agro que vos mencionaste, que vas a ir para allá, el tema de los saldos a favor sigue siendo un horror. Cuando se hacen siembras intensivas, el caso del maíz puntualmente, el nivel de créditos de IVA que se acumulan y que terminan durante mucho tiempo siendo un saldo que ya hasta los periodistas le dicen técnico, que es un saldo de la propia liquidación, realmente el capital de trabajo del productor, ¿sabe quién lo tiene? El fisco. Está clarito. Entonces tienen que salir a pedir un crédito con tasa del 50, 60%, lo que sea, y entonces, bueno, ahí viene el verdadero desastre de las pymes. Y los contadores no tienen que meterle miedo al contribuyente
de que se registre como pyme, porque beneficios hay todavía. El tema del diferimiento del IVA, el pago a cuenta de los impuestos que cobran los bancos, el impuesto al débito y crédito en un 100%. Entonces, es indispensable eso también, ¿no? Y el rol que juega la corrupción, porque yo tuve un profesor, me acuerdo, en la facultad que hablaba de eso, ¿no? Pero bajar línea y dar el ejemplo, porque la realidad es que uno ve todo lo que vio. Y que está todo impune. No el todo, gobierno kirchnerista te puede dar la respuesta, Elizabeth, ¿no? El titular de la FIP mirando para otro lado, tranquilo. Y a nosotros, porque 2 mangos con 50... Yo no creo que... te matan. Sí, bueno, el anterior director del Chegaray mirando para otro Chegaray lado. Ni hablar, bueno, claro. Chegaray no podemos... Por eso, 8.000 millones que Esteban López y así todo, ¿no? Entonces, me enseñó mi mamá que no hay que decir malas palabras ¿cómo influye eso en la gente, tele? ¿no? Claro. Bueno, por eso, a ver, influye muchísimo, obviamente, la pérdida de recaudación, pero vos fíjate, ojo que este gobierno ligó el agujero de Aerolíneas Argentinas también. 25.000 millones de dólares, el equivalente a la mitad de lo que se está pidiendo al fondo. Entonces, no nos equivoquemos con eso tampoco. Yo creo que se hizo una reforma tributaria allá por el 29 de diciembre del 2017 para aplicarse en el 2018, que tiene defectos, que intentó resolver algunas cuestiones, es muy compleja y tiene defectos relevantes, pero bueno, a ver, creo que no es suficiente, que se necesita una nueva reforma, pero una reforma en serio... Eso, ¿cómo tendría que ser la reforma? Porque nos queda claro que hay que bueno, bajar a ver, los impuestos. lo que pasa así es que yo no tengo la información económica macro. Lo que sí te puedo decir es que hay un señor que se llamaba Arthur Laffer, que es una curva donde marca, a partir de determinado punto empieza la evasión. Hay cierto punto que ya el empresario y el ciudadano no está dispuesto a tributar de impuestos que le quiten de su riqueza. Primero hay que poner medidas para que se genere la riqueza. Y después vienen los impuestos atrás, y los impuestos tienen que molestar lo menos posible a la generación de negocios, empresas, para que haya verdaderos genuinos puestos de trabajo y dignos. ¿Hay más o menos presión al campo en este gobierno o en el anterior? Escribiste una nota de ese tema. Yo creo que, a ver, siempre critiqué los derechos de exportación, estoy en total desacuerdo. Creo que aquellos que están con emergencia agropecuaria y logran tener algún tipo de producción y venderlo, el golpe es enorme. Y aquellos que están incluso con una producción normal, también es totalmente injusto, porque es un impuesto a los ingresos y no se vincula con los gastos. Yo creo que el problema del campo hoy lo tiene por la falta de corrección por inflación que hablamos, porque es la única actividad que está obligada a declarar en función del precio al cierre de los bienes que le quedan, ¿no? Hablemos de cereales, ¿Cuál es el porcentaje? hablemos de hacienda. ¿Qué tiene? ¿El 80% de carga impositiva al campo? ¿Que le queda una renta en muy determinadas condiciones, ahí tenés que separar si es agricultura sola, si es agricultura y ganadería, si es ganadería de cría, si es de invernada. Lo más castigado te diría que es ganadería de invernada, y lo que es agricultura. Tiene que producirse cambios urgentes porque, insisto, se trata de, como bien vos decís, ¿cuál es el porcentaje? Bueno, el porcentaje real de tasa efectiva que pagan. Acá, además, como hay mucha evasión, fíjate, Chile tiene el 31%, Guatemala tiene el 62%, Costa Rica tiene el 53%, y nosotros no se sabe exactamente, pero se habla de un 45 o 50% de evasión. Entonces, por ese motivo, medido del otro lado, los que pagan muchísimo más que ese 34% de presión fiscal sobre el Producto Bruto. La gente de campo dice que está pagando la misma cantidad de impuestos que con el gobierno anterior. Yo diría que el problema, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es la falta de corrección por inflación, que ahora, a partir de los cierres de abril del 2019, se termina corrigiendo después de 2 parches que se hicieron con diversas leyes. Ahora van a empezar a corregir la actualización por inflación, pero tenemos un grave problema, va en cuotas. ¿Qué pasaría si el gobierno, en vez de ser, si ganara la oposición, por ejemplo, en la fórmula Fernández-Fernández, se aumentaran nuevamente los impuestos sobre el campo? Que es probable. No sé por qué no voy a estar. A ver, no quiero ni pensarlo. La verdad, me parece algo tétrico que los argentinos no aprendamos. El gobierno de Cristina Kirchner en la Argentina se va a acercar a Venezuela, y la verdad que vos sabés que
al final todo esto lo decimos y nos terminamos quedando, pero el golpe que le puede llegar a dar a la Argentina, yo no quiero ni meditarlo. Realmente me preocuparía muchísimo que la estructura tributaria tenga 1 milímetro, como te digo, más de presión fiscal y de distorsiones. Bueno, pero pueden bajar en la energía, pueden llegar a bajar la energía de la construcción y subir al campo. Que haya incentivos. Es lo que hicieron. Bueno, sí. Que justamente es el sector más productivo del país. Bueno, absolutamente. A ver, hemos sido un granero del mundo, se pretende que seamos el supermercado del mundo, está clarísimo, pero realmente, te digo, ahora nomás, el 2 de julio, tenemos agroempresario en el Hilton, que van a ir 200 expositores. Y vamos a hablar de todo esto, por supuesto. Bueno. Pero yo creo que la presión fiscal, en todos lados, pero en el agro también en particular, se necesita una cosmética profunda. Gracias, Santiago. Gracias a vos. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Vamos, Buenos Aires. Arriba Cabrales, significa buen café. En este segundo bloque estamos en la ciudad de Balcarce, una ciudad en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, como muchas otras que hay. La idea es ver la mirada del interior. En este momento vamos a hablar con el intendente Esteban Reino, del oficialismo, de cara a estas elecciones. Pero lo interesante es saber, gran parte del país vivió del campo y sigue viviendo en gran parte los recursos de los cereales, la ganadería. Esta es una zona también donde se siembra papa. Y durante muchos años, con el gobierno anterior, el kirchnerismo, en varios de estos distritos había intendentes kirchneristas, los caminos, entre otras cosas, eran intransitables. Mucha de la gente nos lo ha comentado, lo hemos podido observar, prácticamente no podía salir ganado, no podían salir cereales y son muy necesarios, y esto pasó, como les digo, en casi todos los caminos de muchas de estas zonas, y ahora están bastante mejor. Por supuesto que falta y mucho, pero de donde venimos, la verdad es que es interesante ver hacia dónde vamos. Supongo que esto se puede replicar en muchas otras situaciones del país. No solo los caminos rurales, muchas otras cosas más. Muy pocas máquinas había, nos lo va a contar el intendente, y la gobernadora María Eugenia Vidal les dio muchísimas más. Con lo cual los caminos, cuando llueve, porque antes caían 2 gotas y no podían ni moverse la gente, ni vender nada, cuando son tan necesarios esos dólares de la exportación, de todo lo que venimos hablando en el programa anterior, impuestos que uno pagaba a cambio de nada. Ahora, de a poco, vamos saliendo de esa situación. Y el otro tema que les quiero hablar, después del cierre de listas, y es solamente una breve reflexión, como venimos diciendo ya desde hace muchos años, al menos desde que salió la ley en el 2009, de las PASO. Lo cierto es que, fíjense que ese es uno de los ejemplos donde hablábamos en el bloque anterior, todos los impuestos que pagamos, muchos de los cuales podría disminuir el gasto para pagar menos impuestos, porque son superfluos de la política, porque en definitiva, esta cierre de listas, ¿qué marcó? Son casi todas listas únicas, sobre todo cuando es candidato a presidente, precandidato a presidente. Solamente en algunas legislaturas locales es donde vamos a elegir entre diferentes candidatos. La gran mayoría, sobre todo a presidente, es una lista única. O sea que bien se podrían obviar 4.500 millones de pesos en un país empobrecido y donde la plata puede servir para tantas otras cosas. Quizás no en esta elección, pero es para tenerlo en cuenta a futuro, porque justamente es en base a la opinión pública y a lo que decidamos los ciudadanos en la medida en que los políticos pueden hacer los cambios. Todo esto lo vamos a hablar con el intendente Esteban Reino.
A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad. ¿Qué tal, Esteban? Bueno, justamente yo estaba hablando de las PASO, ¿no? Que antes eran la interna de los partidos políticos, que, ni que hablar con programa, doctrina y demás, y que ahora quedó en el olvido, pero ahora las PASO las pagamos todos. ¿Qué opinas? Creo que por el contexto, digamos, político que está viviendo la sociedad, no estoy de acuerdo con que tengamos elecciones PASO como están dadas. Tendría que ser un proceso voluntario de los partidos políticos, digamos, abonados por los partidos políticos, y en el caso que solamente que se compite entre fuerzas del mismo partido político. Este sistema general hace que se dilapiden muchos recursos que son públicos, que son de todos nosotros y que hoy servirían para hacer muchísimas cosas. Me parece que a nivel presidencial, por ejemplo, no hay ninguna elección interna, no tiene sentido hacer una PASO cuando no hay competencia entre los sectores internos. Y los sectores internos que quieran competir, que sean los partidos, a través de los aportes, como hacemos en nuestra ciudad, hacemos los aportes todos los que formamos parte de nuestro gabinete, quienes solventen el gasto de una elección interna. Es notable en este distrito, por lo que nos comentó la gente durante muchos años, que comenté al principio del programa, intransitable cuando caían 2 gotas de lluvia, toda la producción que va para las exportaciones acá y en muchas otras ciudades más, y bien que hace falta esos dólares. ¿Y qué encontraste y qué estás haciendo vos ahora? Porque están, la verdad, bastante mejor, aunque falta. Sí, siempre falta, pero bueno, encontramos un parque vial automotor destruido, con 3 máquinas andando. Nosotros hoy tenemos 12 en funcionamiento, tenemos una retroexcavadora que nos dio el Ministerio de Agroindustria, la gobernadora Vidal, que a través de créditos y leasing hemos podido adquirir 3 máquinas nuevas. Tenemos un parque en buenas condiciones, obviamente tenemos todavía las máquinas que vienen con un deterioro por el paso del tiempo, que es normal, pero en muy buenas condiciones, y ojalá pudiésemos tener más, pero estamos tratando de cubrir los 1.200 kilómetros de caminos rurales de la mejor manera posible, trabajando con una comisión vial que armamos nosotros, que es difícil tener esta apertura porque hay gente que viene en la actividad privada y exige permanentemente respuesta, pero están muy conformes con el trabajo que venimos haciendo, que es una manera de darle más transparencia a la gestión y es lo que nos pide la gobernadora también. Eso, ¿qué encontraste sintéticamente en cuanto a la plata que no habían pagado a la gente, proveedores, las deudas del otro gobierno del kirchnerismo? Nosotros cuando asumimos nos había pagado el mes de noviembre, nos tuvimos que hacer cargo del mes de noviembre, diciembre y el aguinaldo que estaba ahí, con lo cual asumimos con un crédito, digamos, un descubierto del Banco Provincia que había que pagar en muy poco tiempo, lo logramos hacer. Tuvimos 6-7 meses que tratamos de acomodar las cuentas públicas. Bueno, fue la verdad que salir de un, digamos, 75 millones de pesos de deuda de la anterior gestión, que era el 25% del total del presupuesto, una cifra enorme, bueno, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y también con la colaboración, tengo que decirlo, del contribuyente valcarceño que hacía cola para pagar, porque empezó a ver que habíamos puesto gente que daba confianza de lo que íbamos a hacer, pudimos ir ordenando y hoy estamos en una senda de ordenamiento bastante importante del municipio. ¿Cloacas también hiciste? Bueno, eso también gracias a la provincia hicimos un plan nosotros también cuando asumimos acá a partir de diciembre a marzo teníamos un serio problema en 3 o 4 zonas muy importantes de Balcarce con mucha cantidad de población que se quedaba sin agua. Hicimos 2 pozos nuevos de agua. Por lo tanto, hoy teníamos 9 pozos, ahora tenemos 11 pozos, con lo cual llegamos a todo con el agua y también hicimos cloaca, dándole cloacas casi a un 27% más de la población que no tenía acceso a este servicio que es esencial y seguimos esta tanda de que beneficia a mucha gente y que era algo que para nosotros era primordial, con una obra de más de 60 millones de pesos de inversión de la DIPAC. Así que bueno, todo esto gracias al gobierno de la provincia de Buenos Aires y gracias también a una decisión de María Eugenia Vidal que eligió las obras que tal vez no se ven, pero que son esenciales y básicas para recuperar la dignidad de la gente.
Hay muchas rutas de alrededor de la zona, pequeñas rutas que salen del pueblo de Mechongué, rutas que vienen hasta acá como la 29, varias que se ven en varias ciudades del interior de la provincia que las arreglaron, eso es cierto, yo las vi. ¿Y qué les da Vidal? ¿Qué notas de diferente y qué hubiera sido, ¿no? Si no hubiera habido una gobernadora del mismo signo? Bueno, primero lo que se nota a simple vista es la transparencia, el control de los recursos públicos. Acá el dinero que viene se utiliza para las obras que te la dieron, nos controlan a todos los intendentes y está, aparte de tener el control del Tribunal de Cuentas, y eso está muy bien, o sea, la transparencia en la gestión. Y segundo, tener esta visión de que las obras lleguen para mejorar la calidad de vida del vecino, no para hacer por ahí la obra faraónica que no te mejora lo esencial, lo básico, la dignidad de los sectores más necesitados. Nosotros hemos hecho asfalto, cordón cuneta, cloacas, agua, iluminaciones LED, siempre tratando de privilegiar la seguridad. En seguridad también se ha invertido muchísimo. Nosotros pasamos de 25 cámaras de seguridad con mucha más tecnología, 129. Esto te mejora notablemente la seguridad de la población. Y bueno, eso es lo que nos pidió la gobernadora y nosotros creo que estamos tratando de cumplir. Les controla varios intendentes, me comentó que controla los gastos que hacen los intendentes de la plata que les da. Sí, totalmente. Tenemos un control exhaustivo. Cuando vos vas al Ministerio de Economía, saben todos los números, en qué se realizaron los gastos. Es un control como debe ser. En toda gestión republicana, transparente, debe estar ese control para saber quiénes son los intendentes que administran bien y quienes no. Nosotros firmamos un pacto de responsabilidad fiscal que lo cumplimos a rajatabla y también lo vemos con buenos ojos quienes integramos el interior de los intendentes, que esto tenga una valoración. Por eso Balcarce hoy está en condiciones de recibir créditos, hemos pagado deuda al IPS, a IOMA, que teníamos de las gestiones anteriores, y eso nos da la posibilidad de poder tener acceso al crédito y beneficiar a muchos balcarceños. Las encuestas dan que está muy complicado el final, que puede llegar a ganar también la oposición, por supuesto, de la fórmula Fernández-Fernández, muy polarizado. ¿Cómo te ves o cómo ves que puede terminar esto? Porque requiere corte de boleta quizás Vidal para volver a ganar, y además está complicado, los números dan complicados, va a ser muy ajustado. ¿Cómo lo ves? Sí, tal vez sacando una foto 2 o 3 meses antes de una elección, la foto sea la que vos describís. Pero creo que cuando se llegue a la instancia final, que es cuando la gente presta atención de lo que tiene que hacer 15 o 20 días antes para tomar una decisión, creemos que ahí la gente va a resolver y va a ver lo que era un gobierno, lo que era el otro, con toda la crisis que hemos tenido, pero que aceptamos que hubo una crisis, pero que se está empezando a ver parámetros de mejora que se va a trasladar desde la macroeconomía a la microeconomía y se van a empezar a ver una lucecita que va a dar esperanza a la gente. Gracias. Gracias a todos ustedes también por haber estado ahí. Chau, pásenla bien. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo.